Hola a todos, qué gusto de que nos volvamos aquí a reunir. Soy Adriana Grosso y soy parte de ProValores y también me invitaron a dar algunas pláticas para la formación de los catequistas. Estoy muy contenta. Nos da muchísimo gusto que haya tanta gente con esta inquietud y con este llamado tan especial. Antes de empezar, vamos a rezar para disponernos a la voluntad de Dios y para invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestro entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de todos los que estamos hoy reunidos en tu nombre, para que enciendas en nosotros el fuego de tu amor y enviar tu Espíritu Santo para que cree y renueva la faz de la tierra. Esto quiere decir que nos renueve a nosotros, que renueve a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra comunidad y a nuestra parroquia. Oh Dios, que quisiste iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para que gustemos del bien y gocemos de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema que nos toca hoy es el Catecista del Tercer Milenio. La verdad me dio mucho gusto porque todo el tema es algo que no me ha inquietado algunos días. Me ha inquietado por muchos años. Me llama cuando escucho las palabras, pero como que nunca he sabido muy bien cuál es la respuesta que debo tener ante nuestro Señor. Y bueno, hay unas palabras que nos tenemos que grabar y que todos y cada uno de los que estamos aquí debemos de dominarlas, porque luego nos pueden llegar los de los hermanos separados o alguien más que también ellos se la saben y es un versículo básico. Entonces lo vamos a tener grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es Marcos 16, versículo 15. Entonces, ya aquí estamos todos y listísimos para empezar. Bueno, les voy a hacer una breve introducción de por qué a mí me ha inquietado todo esto. Bueno, antes que nada, les quiero decir que esto de la tecnología no es algo en donde yo tenga experiencia. Tuve que ir con Lucrecia para que me ayudara a hacer el PowerPoint, luego pedirle a una sobrina que me ayudara porque no me estaban saliendo las cosas. Hicimos un intento de Zoom, la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo, pero bueno, nada más para que se acuerden, es de los retos que vamos a tener todos. Entonces, bueno, lo que les quería platicar es que cuando yo era niña, tenía 5 años, mis dos hermanos mayores estaban yendo a la catequesis para prepararse para su primera comunión. Yo le pedía permiso a mi mamá y a la monjita de que me dejaran quedar porque me gustaba estar ahí. Y a mis hermanos o sea, la monjita siempre nos preguntaba como por edades, entonces yo solamente iba repitiendo lo que mis hermanos me decían. Era el catecismo del padre Ripalda y bueno, a veces repetíamos en dónde está Dios, que yo creo que todos nos la sabemos, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Yo no sabía que, bueno, mi mamá y mi papá y las monjitas no sabían que yo quería hacer la primera comunión y por supuesto que lloré y lloré y lloré para que me dieran permiso de poder comulgar, de poder hacer esa primera comunión para la que yo me sentía muy preparada. En aquel entonces yo no tenía mucho conocimiento, la verdad es que yo creo que la catequesis la pasé medio en blanco, pero había pequeñas cosas que eran fundamentales. Una es que yo sabía que quería ser, que quería que Jesús fuera mi mejor amigo. Otra es que me sentía yo amada por Él. Sabía, como que me quedó muy claro que Dios era omnipotente y omnipresente, que tenía una madre que nos quería y que era nuestra madre del cielo,
Y con eso hice mi primera comunión. Pero fue muy significativo porque la monjita me dijo, el día de tu primera comunión va a ser el día más feliz de tu vida. Y yo me desperté ese día, abrí las cortinas, o sea, me acuerdo perfecto, vi que el cielo estaba precioso y me levanté para el día más feliz de mi vida. Y así viví mi primera comunión. O sea, un tío nuestro fue el sacerdote, que aparte era el más simpático, el que todo el mundo quería estar cerca de él. Y él quizás influyó mucho en ese gran amor que le tenemos a la Eucaristía. Y bueno, pues fui inmensamente feliz. Y a la hora de recibir la Eucaristía, o sea, mi corazón, bueno, se hizo grande, grande. Esta experiencia que tengo yo, les puedo asegurar que no soy la única que la comparte en esta comunidad. Yo creo que aquí estamos muchísima gente que hemos estado cerca. Hay otros que a lo mejor nunca se han acercado, pero los que hemos tenido esta bendición, pues no nos podemos quedar así como callados ni esperando a que las cosas sucedan. Entonces, bueno, pues aquí tengo una presentación que voy a compartir y espero, espero que me salga, la verdad. A ver, bueno, el día de hoy vamos a ver el tema 4 de la lección 2. Es, sí, el catequista del tercer milenio. Bueno, ¿qué es lo que a mí me inquieta? Cuando hice mi primera comunión, bueno, la hice con muchísimo amor, con muchísimo fervor, pero cuando tenía a lo mejor 12, 13, 14 años, no me acuerdo muy bien, mi mamá estaba en un grupo que se llamaba Familia Educadora en la Fe. Ellos daban catecismo de continuidad. A mi mamá le tocaban los niños de 14 años. De alguna manera, yo creo que ha de haber sido hasta los 12, porque a nosotros ya no nos tocaba ese catecismo. Pero mi mamá cuando preparaba la catequesis, pues nos compartía a nosotros lo que iba preparando, lo que iba diciendo, cómo lo iba a decir, cuáles iban a ser las actividades que iban a hacer durante la catequesis y nos invitaba a que fuéramos con ella para ayudarle cuando alguno de los niños se quería ir al baño, que lo acompañáramos, o que si alguno de los niños no contaba con el material, o sea, como apoyo, ahí estábamos en el apoyo. Alguna vez mi mamá necesitaba que iba a haber junta de catequesis, de catequistas, y entonces se pedía que buscaran una catequista sustituta por ese día. Y a mí me tocó algunos días ser la catequista sustituta. Ese fue mi primer contacto con la catequesis. Durante mucho tiempo yo seguí cerca de la parroquia y a mí me inquietaba un poco que, a ver, voy a dejar aquí, me inquietaba que cuando Juan Pablo II empezó a hablar de la nueva evangelización, que hablaban un poco a lo mejor de estos temas que yo veía que mi mamá ya había preparado en Familia Educadora en la Fe, y el Papa decía, es que tenemos que preparar nuestra clase y tenemos que ver cuál es nuestro público y todo este material que hemos ido viendo durante estos días, pues yo lo había vivido con mi mamá y me inquietaba porque yo pensaba, ¿cuál será la nueva evangelización que el Papa y nuestro Señor me está pidiendo a mí, Adriana? Y bueno, pues decíamos, bueno, pues hay que tratar de ser un testimonio, pero pues eso nos lo pedían antes de que Juan Pablo II hablara de la nueva evangelización. Hay que invitar a nuestros amigos, hay que hablar de Cristo, hay que hablar de Jesús, hay que ir a llevarle flores a la Virgen. Y pues todo eso nos lo pedían desde antes. Entonces yo, o sea, por eso me gustó el tema, porque yo decía, siempre me cuestionaba, ¿cuál es la nueva evangelización? Después llegó el Papa Benedicto XVI y como que nos dijo, éntrenle a la tecnología. O sea, la iglesia tiene que llegar a través de la tecnología y entonces pues ya cuando fui pudiendo, primero a través de los mails recibíamos algunas
información, algún tipo de evangelización, de cursos. Con el tiempo la tecnología fue avanzando. Yo aquí en mi celular normalmente traigo mi Biblia, mi catecismo de la Iglesia Católica, traigo el misal, también, por ejemplo, tengo una app que te dice a qué hora son las misas por donde estás. Entonces, si no podemos ir a una iglesia y no conocemos el horario de otra, como que tenerlo. Y bueno, y luego también ha sido padre que ha habido quienes nos mandan la reflexión evangélica cada día. Luego, ahorita, por ejemplo, bueno, con la pandemia ha cambiado muchísimo, pero estoy tomando un curso acerca de Santa Teresa y de las moradas, el libro que escribió, y estoy encantada. Y bueno, así vamos tratando de mejorar en este llamado que todos tenemos. Pero, el 27 de marzo del año pasado hubo un suceso que yo creo que muchos de los que estamos aquí vivimos. Muchos muchos dejamos de trabajar, las fábricas se cerraron, los negocios, las tiendas, en donde teníamos a nuestros hijos también, cerraron las escuelas, la gente teníamos miedo y el Papa Francisco dio la bendición Urbi et Orbi en esa plaza de San Pedro vacía a través de los medios de comunicación, en donde ya estaba el internet, en donde había redes sociales. Pero fue impresionante, a mí me encantó ese momento, en donde nos fueron llevando por un acto de contrición muy especial, porque éramos millones de personas haciendo un acto de contrición. Y después una comunión espiritual al mismo tiempo. En muchísimos lugares del mundo estábamos recibiendo a nuestro Señor en nuestro corazón. Yo creo que eso nos marcó a toda esta generación para siempre. Y bueno, aquí me voy a seguir con la presentación. A ver. Bueno, entonces, bueno, otro de los puntos es que cuando fuimos a ver al padre Elías, este, bueno, pensábamos que a lo mejor el padre nos podía dar permiso de dar esta plática en la parroquia. Quizás vendrían 5, 10, máximo 15 personas que estuvieran interesadas, pero por alguna manera que solo Dios sabe, muchos estamos aquí reunidos. O sea, ahorita, yo veía en el chat, ¿no?, que somos más de 100, un poquito más de 100 inscritos en el chat. Entonces, yo quisiera que nos pusiéramos un poquito a reflexionar cómo cada uno de nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor para asumir la tarea de ser catequistas. El conocer a nuestro Señor de una manera llena de amor es en donde va a brotar el deseo de anunciarlo. Yo le decía antes que sentía yo como un globito que crecía en mi corazón y que no me podía callar, y entonces era que o llevabas la palabra de nuestro Señor a otras personas o el globito se explotaba. Entonces así se me hace este conocimiento amoroso de Cristo para llevar a nuestro Señor, para anunciarlo, para evangelizar y llevar a otras personas a que digan ese sí a la fe en Jesucristo. Bueno, vamos a seguir como en todas las pláticas y vamos a saber qué haremos hoy. Se los voy a leer para que nos vayamos más rapidito. Vamos a aprender cómo debe ser el catequista del tercer milenio ante las necesidades actuales de la Iglesia y la invitación del Santo Padre a una nueva evangelización. Conoceremos primeramente qué es la nueva evangelización. Veremos luego cuál es el nuevo rostro
que debemos darle a la catequesis. Descubriremos cómo el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la misión y entenderemos cómo debe de ser el catequista del tercer milenio. Un poquito lo que yo ya había dicho, pero aquí con palabras más claras, espero que sean muy entendibles. Bueno, ¿qué le pasa al mundo? En nuestra sociedad ha habido muchísimos cambios, como platicábamos hace 55 años, la comunidad de México, todos eran católicos, todos teníamos la costumbre, había muchísimas tradiciones, muchísimas costumbres en las casas, de la bendición diaria, la bendición de los alimentos, la bendición antes de salir, el agradecimiento cuando regresábamos a casa. Pero todo eso se ha ido perdiendo porque ha habido muchísimo ruido en nuestras vidas, muchísimo ruido, sí, con las redes sociales, pero también con la televisión, con el radio, con toda esta información que nos está llegando, que a lo mejor no estábamos como muy preparados para digerir y mucha gente se fue confundiendo. Aquí les pongo una lámina en donde está un muchacho, está en cuclillas, está asustado, tiene miedo y no sabe hacia dónde voltear. Simplemente tiene miedo y ahí se quedó. Luego también tenemos a que será como osito verde, que dice, hay tanta información que no sé hacia dónde ir, hacia el norte, hacia el sur, hacia el sureste. No sabemos, no tenemos la certeza de cuál es el camino. Y este muchacho que está viendo la vía del tren, como pensando, bueno, el camino correcto es ese, el camino que me lleva a la plenitud, a la felicidad, a la felicidad. A lo mejor hay quienes no están pensando en la eternidad, pero sí están pensando en la felicidad. O sea, no creo que haya nadie que esté buscando el mal. O sea, en el fondo de nuestro corazón, a veces más escondido que otros, todos buscamos ser plenos y ser felices y vivir en paz. Y, y de repente nos damos cuenta que no tenemos esas respuestas. ¿Cómo podemos distinguir que Dios no está en nuestra vida o en la vida de que se está acercando de nosotros? Dice, cuando las personas tienen confusión. Por eso puse este laberinto. Cuando empezamos a buscar de un lado o de otro, cuando estamos buscando en lugares equivocados, como es el poder, la fama, el dinero, la belleza física, este, eh, y luego con cosas más tremendas como son las adicciones, las drogas, como el que está buscando resolver su situación económica con las drogas sin darse cuenta que se está metiendo a un precipicio en donde difícilmente va a encontrar la paz, difícilmente saldrá de él e imposible va a llegar a la plenitud que solo Dios puede dar. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? El mundo necesita de cada uno de los que estamos aquí y de muchísimos más. Pero hoy no vamos a pensar en los demás. Hoy vamos a pensar en lo que a ti, como persona, como individuo, te ha llamado nuestro Señor para que lo lleves a los demás. Necesitamos catequistas que prediquen con palabra y con testimonio de vida. Y como ya lo hemos escuchado, me parece que es San Agustín el que dijo, hay, hay que predicar siempre. Y cuando necesites, utiliza las palabras. Esto quiere decir que es mucho más importante el testimonio en nuestra vida, pero que tampoco nos podemos quedar en que con el testimonio es suficiente. Y vamos a ver qué es esta nueva evangelización a la que todos estamos invitados. Bueno, es un reto como para todos, por eso se los dije desde hace rato. O sea, es un reto el meterte al Zoom, es un reto para todos los que están aquí. Comentaban al que, ¿cuántos de ustedes habían visto un FaceTime o un Meet o un Zoom antes de la pandemia? O sea, yo me acuerdo que una de mis hijas, que es muy tecnológica, hablaba en el Zoom con gente, y yo decía, de todo el mundo, y yo decía, ¿qué es esto? Y a los 6 meses nosotros tuvimos que empezar. O sea, sí es un reto,
Y es un reto para que todo esto nuevo que viene, nosotros vayamos pensando en cómo resolverlo. El reto no solamente es en la tecnología, el reto es en hacer de nuestras parroquias, de nuestras familias, un lugar para todos, para todos. Entonces, pensemos también a quienes estamos dejando fuera, por qué no le hacemos caso a fulanita que a lo mejor se divorció y qué barbaridad, cuando es una mujer que está sufriendo mucho. Entonces, ¿por qué no acoger al que no tiene, al que se siente solo, al que está desviado? Entonces, sí, es un reto porque tenemos que imaginarnos cómo le vamos a hacer para llegar a los demás. La catequesis tiene que tener un nuevo rostro. Esto habla un poquito del testimonio que nosotros vamos teniendo, el ser valientes y poder hablar de la palabra de Dios. A lo mejor, bueno, lo hemos visto mucho con los testigos de Jehová, que vienen y nos vienen diciendo los versículos exactitos y nos atosigan, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que ser como ellos somos. Nosotros tenemos algo maravilloso que es nuestra iglesia, que es la que nos va dando las pautas para saber qué tenemos que hacer. Pero, ¿qué tenemos que tener en nuestro rostro? O sea, nosotros podemos ser testimonio, podemos hablar, podemos invitar. A veces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a misiones, híjole, es increíble, porque la respuesta es enorme. Pero muchas veces, en otros medios, a lo mejor medios más cercanos, o sea, a mí me ha tocado que de repente invito a mis amigos, a mis vecinos al Vía Crucis y no me hacen caso. No me hacen caso, me dicen, ah, oh, yo digo, ay, qué barbaridad, cómo contestan con vocales, pero ni me están haciendo caso. Sin embargo, cuando alguien tiene desesperanza, cuando alguien no sabe cómo llegar a Dios, tienen un rostro a quien acercarse. Y esto es importante, porque ellos van a poder llegar con alguien para que los lleve a conocer a nuestro Señor. Y entonces, pues sí, sí es un nuevo rostro, ¿no? Y bueno, hay algo que a todos nos queda claro. Nosotros tenemos que prepararnos como este llamado no fue tu amiguita, o sea, no fue Tere que te invitó, o no fue Maru que te invitó. Nuestro Señor te invitó, pero te invitó a través de su Espíritu Santo. Él es el protagonista siempre. Entonces, si tú antes de llegar con una persona, antes de llegar a dar una clase, antes de llegar a una reunión, que sabes que no, a lo mejor tú no estás muy de acuerdo en cómo piensa esa gente. Entonces, antes, antes siempre hay que pedirle al Espíritu Santo que venga y que nos ilumine. Entonces eso, bueno, me parece como muy claro. Y el catequista ante el tercer milenio. A ver, aquí van a ser varios puntos. Déjame ver. Espérate. Bueno, les voy y a ver. Bueno, les voy a leer estas palabras de Juan Pablo II. Dice, la Iglesia nos enseña, pueblos todos, abrid las puertas a Cristo. Su Evangelio no resta nada a la libertad humana, al debido respeto de las culturas, a cuanto hay de bueno en cada religión. Al acoger a Cristo, os abrís a la palabra definitiva de Dios, aquel en quien Dios se ha dado a conocer plenamente y a quien Él mismo nos ha indicado como camino para llegar hasta Él. Bueno, aquí nos va, o sea, Juan Pablo II, o sea, nos invitaba, o sea, decía, órale, o sea, pongan su corazón, hagamos de la catequesis algo muy humano y que le dé cabida a Cristo en todos los demás. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos ha estado diciendo él y, y a lo que todos hemos sido llamados. Bueno, entonces, como hemos visto, el catequista es luchador. Esto es muy claro. O sea, por ejemplo, ahorita se vino la pandemia
Muchos nos quedamos en nuestra casa unos meses, otros empezamos a salir, otros no se pudieron quedar en casa porque tuvieron que salir a trabajar, porque tuvieron que salir al mercado, porque tuvieron que hacer un enfermo, por mil cosas. Pero nosotros no podemos quedarnos encerrados con miedo. Nosotros nos tenemos que ingeniar cómo hacerle para que no paremos nuestros apostolados, nuestra vida, nuestro testimonio. Entonces, el catecismo el catequista de hoy tiene que ser luchador. Bueno, aquí puse este dibujo en donde dice, el catequista tiene que entender que hay que venir todos con el tapabocas, que tenemos que usar gel, que tenemos que estar con sana distancia y no nos vamos nos vamos a adaptar. Es que antes era más padre porque les veía la carita, así como yo les decía a ustedes, antes es muy padre poder ir a un curso en donde estoy viéndoles las caras, en donde estoy viendo sus expresiones, su comportamiento, si están aburridos, si están contentos, si están poniendo atención. Pues sí, hoy no estoy viendo eso, ¿no? Aquí en la pantalla alcanzo a ver a 4 personas, pero no a todos. Pero eso no me va a dejar que yo siga con esta lucha y esta lucha en grande. Entonces, aparte de esto de estar llamado a hacer grandes cosas, yo también digo, bueno, yo que estoy haciendo, estoy trabajando, estoy luchando. Y el Señor hace las cosas del tamaño que quiere. Porque seguro muchos de ustedes han hecho algo y nunca se imaginaron que iba a tener el fruto que ha tenido. Bueno, pues esta es la realidad de nuestro Señor. Necesita de nosotros, realmente, bueno, quiso necesitar de nosotros porque nos ama mucho, pero Él hace muchísimo más de lo que nosotros somos capaces de hacer. Luego, por supuesto, no hay que dejar la tenacidad, la fuerza y la perseverancia. ¿Qué hay en esto? O sea, no dejar, o sea, ya me inscribí y bueno, van a pasar cosas, siempre pasan cosas. O sea, yo creo que es muy difícil que nosotros estemos en una paz maravillosa, así como, y que todo está listo. Cuando vamos a dar nuestra catequesis, todo nuestro material ya viene perfecto, llegamos ahí, ya llegan todos los que están haciendo fila porque ya van a entrar a la catequesis porque están felices. O sea, no, nuestra vida, bueno, que esto sobre todo lo quiero ver aquí, es que la realidad es que todos tenemos problemas, todos tenemos complicaciones. Cuando va a llegar a la hora de la catequesis, o sea, no sé si les ha pasado, pero bueno, yo creo que ni preguntar, pero se les ha enfermado un niño, la abuelita se cayó, me pusieron horas extras en el trabajo, me dieron un proyecto que estaba esperando y que me lo dijeron al 5 para las 4 que yo tenía mi catequesis. Esa es la vida, esa es la vida. Por eso tenemos que ser muy eficientes en nuestra labor. O sea, bueno, y otra cuestión también de la realidad es que no todo el mundo nos está esperando. O sea, no todo el mundo está diciendo, ay, yo ya quiero que venga una catequista o un catequista porque quiero que enseñe a mis niños. No. O sea, sí hay las inquietudes, pero muchas veces ni siquiera la gente lo cuestiona, no lo dice. Entonces nosotros tenemos que intuir, ver, y organizarnos. O sea, a la hora que dice, es eficaz en su labor. O sea, quiere decir que hay un lugar en donde voy a dar mi catequesis. Como decíamos, puede ser en un árbol, o puede ser en un salón, o puede ser con un salón, con proyector y todo maravilloso, pero tiene que ser en un lugar. Tiene que ser con muchísima organización. Entonces, pensemos bien en dónde podemos estar. En el caso de hoy, yo tengo en la casa de al lado una obra que está una grúa. Entonces ahorita estuve esperando a que se fuera la grúa para poder hacer la grabación. Entonces, pues sí tenemos que pensar y organizarnos para que las cosas nos vayan saliendo. Y luego hay que estar atento a las oportunidades. Bueno, platicábamos que unas de las oportunidades que son maravillosas son las tradiciones. Todos nosotros las hemos vivido y es increíble. Comentábamos que a veces es
la fiesta de la Virgen de la Asunción y entonces todos vamos muy preparados, tienen, a lo mejor se reza un rosario, a lo mejor hay actividades, acabamos con unos tamales, con unos refrescos, está como que muy padre, pero si nosotros no aprovechamos es eso para jalar a los demás, estamos perdiendo estas posibilidades, ¿no? Entonces, busquemos las oportunidades cuando se van dando. Y luego el catequista es sobrenatural a sus aspiraciones. Es un poco de saber que está el Espíritu Santo actuando a través de nosotros y dejarnos, o sea, si ahorita nos dijo, o si ahorita el Espíritu Santo nos dijo, ¿saben qué? En lugar de tener 15 personas que quieren tomar el curso, son 40 o 50, 80, pues dime si no es una oportunidad sobrenatural. Esto es sobrenatural, nosotros no podemos llegar a tanta gente. O sea, no somos ni tan lindos ni tan inteligentes, pero sí hay que saber que haciéndolo, las aspiraciones tienen que ser en grande. Entonces, veamos, si algo nos funcionó, ¿cómo se replica? O sea, y bueno, lo que es importantísimo es que el catequista tiene que ser un hombre de oración y de acción. La acción tiene que ser un resultado de la oración. O sea, me ha tocado conocer a alguna persona que daba cursos en la iglesia que no iba a misa, no iba a misa, simplemente no creía en el Papa, no creía en la iglesia, pero era muy buen maestro. Entonces decía, ay, no, es que a mí me encanta. Y entonces, mira, yo les voy a dar el curso prematrimonial porque voy a hablar de diferentes temas y voy a hablar de cómo formar una familia y de cómo llevar la economía y cómo resolver los problemas, porque soy muy buen maestro. No, ahí sí. O sea, si el catequista no es un hombre de oración, aunque nos venga el mejor profesor de Timbuktu, si no es un hombre de oración, le agradecemos, rezamos por él y pedimos para que tenga la fe que él necesita. Pero no podemos decir porque sea muy organizado o porque ese que va a ayudar y va a pagar los refrescos y el café, no. O sea, tenemos que ser de oración. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo importante que es que se junten en las parroquias. Aquí tenemos una lista, o sea, ahorita ya la perdí porque con tantas, como decíamos, no fui suficientemente organizada. Tenía que haber tenido aquí mi lista. Entonces, bueno, para la siguiente voy a tener aquí mi lista para saber quiénes son de cada parroquia y cuántas parroquias son. Teníamos 9 parroquias, ayer me mandó Irma la lista ya de 12 parroquias. Entonces, es importante que todos lean quiénes están de su parroquia. En caso de que no conozcan alguno, vayan y búsquenlo. Y en caso de que no se estén juntando en su parroquia, que eso es lo ideal, la verdad espero que sí se junten. Hay parroquias que nos están escribiendo, creo que de Magú hay 3 inscritas y el otro día decían que había 10. Entonces, o sea, inscríbanse. Y lo más importante es también en esta de pongan el ritmo. O sea, júntense, vean estos ejercicios que valen muchísimo la pena. La primera es una lluvia de ideas de los problemas y retos de nuestra parroquia. Y también ideas, saber qué respuesta puede tener. A mí se me hace súper importante que la parroquia sea el mejor lugar de la colonia. Entonces, ahorita yo estoy en Guadalajara, el domingo fui a misa y la gente aquí es muy piadosa, la verdad, es un gusto estar aquí. Y la parroquia es una parroquia grande, pero con esto de que todos traen su tapabocas y su sana distancia, pues no puede caber tanta gente en la parroquia. Bueno, pues al párroco y a la gente, a todos los que están ayudando a la parroquia, se les ocurrió hacer unas ventanas afuera de la parroquia, le pusieron ahí como unos tapetitos y las bocinas, entonces, y sillas. Entonces, estaba la iglesia a reventar. Pero lo más bonito de todo es que estaba llena de niños y de jóvenes. Y esto se los digo para estas preguntas que vienen. O sea, las parroquias tienen que tener jóvenes. O sea, yo sé que la sabiduría
que nos dan los años son muy importantes, pero, pero miren, en esta parroquia en donde yo estaba, los que llevaban la procesión, los que leían las lecturas, los que ayudaban a organizar la comunión, porque con tanta gente estaban los ministros de la Eucaristía, pero todos los muchachitos muy bien arregladitos, o sea, como que yo siento que los invitan a ir de una manera digna, ayudando a que unos pusieran el gel, otros viendo que vayan en sus filas a comulgar, porque como que era la iglesia tan grande que se dividió en secciones. O sea, los jóvenes están ahí. Y otra cosa que me encantó, no este domingo, pero otro día, estábamos ahí y había muchísimos jóvenes. Y decía el sacerdote, a ver, chavos, entonces los voy a dejar así. A ver, chavos, ¿en dónde quieren conocer a su futuro esposo, a su futura esposa? ¿En el antro o en la iglesia? Pues en la iglesia. A ver, o sea, la iglesia, nuestra parroquia, nuestra capilla, tiene que ser el lugar en donde nosotros seamos más felices. En donde, aparte, o sea, conocer a tu amiga en la parroquia es una gozada. O sea, es gente que tiene introspección, capaz de pedir perdón a Dios, de pedir perdón al prójimo, haciendo un esfuerzo por amar aunque me cueste, ¿no? Tiene la capacidad de perdonar. O sea, imagínate, o sea, yo voy a tener a mi amigo, a mi amiga, a mi compañero de vida que va a tener a Dios y que él y yo vamos a tener una relación en donde nuestro Señor, de tres, porque nuestro Señor está presente en nuestras vidas, en nuestra familia. Hombre, o sea, no gastemos en la escuela, gastemos en esto. Entonces aquí nos vamos a hacer estas preguntas de por qué la nueva evangelización debe ser nueva en su ardor. Entonces, yo espero, no sé si pueda a través de esto, poder compartir el ardor que yo siento en mi corazón para que ustedes vengan. Entonces, en ese ardor tenemos que hacer lo mejor. O sea, si estamos acabando la primaria y se hace una fiesta y se organiza y las niñas van con el vestido, o de la secundaria Hombre, aquí tiene que haber mucho más porque esto es lo que nos puede dar la vida. Luego, ¿por qué la nueva evangelización debe ser nueva en sus métodos? Porque ya no podemos quedar como antes. Antes la información que teníamos era suficiente. Ahora tenemos tanta información que nos está bombardeando por todas partes que necesitamos mejorar nuestros métodos. Así como hablamos de la tecnología o ver, a lo mejor en lugar de hacer un dibujito, a lo mejor ahora imprimimos algo, porque a lo mejor el dibujito que hemos hecho durante muchísimo tiempo y que lo hacemos muy lindo y todo, no es suficiente. Hay que ver los niños lo que ven. O sea, los niños desde chiquitos, ahora se está pidiendo que no vean las pantallas de muy chiquitos, pero desde chicos están con la pantalla. O sea, los estímulos que ellos están teniendo son mucho mayores. Entonces, cuestiónate si tus métodos pueden mejorar y pueden cambiar. Y luego, ¿por qué la nueva evangelización debe ser nueva en su expresión? Pues esto es lo mismo. O sea, hay muchísima información afuera y tenemos que ser muy claros, muy específicos en lo que vamos a hacer. Algo que se me hace muy importante es busquemos la dignidad del catequista. O sea, yo sé que a veces nos juntamos con alguien y pues mira que le decimos una picardía, dos picardías y no pasa nada. O sea, a lo mejor para ser como un poco más empáticos. Pero si nosotros hablamos, nos expresamos con groserías, somos altaneros, ellos van a pensar que está bien. Entonces hay que cuidar esa expresión porque es muy fácil que nos salgamos. Aunque dice es ser nueva en expresiones, vete a lo básico. Ahí sí a lo básico. Cuida tu dignidad. La otra en la expresión, hay que leer más. O sea, yo sé que las series están padrísimas pero, pero hay que leer lo que la iglesia nos da. Hay que leer las encíclicas.
Hay que Lucrecia lo decía muy bien, o sea, las encíclicas del día de hoy no vienen solas, vienen en una continuidad. Entonces hay que leerlas. Ahora, hay que leerlas para saber qué es lo que la iglesia nos está diciendo. Miren, en el magisterio de la iglesia, bueno, no, la revelación, como hemos visto y como lo vamos a seguir viendo durante varias sesiones, se da por la escritura, por la tradición, que son los sacramentos, y bueno, y las tradiciones de la iglesia, no las de la fiesta, o sea, las tradiciones de la iglesia que son sumamente importantes, y el ministerio. En el ministerio, la iglesia siempre ha estado buscando a través del Papa y de toda la organización que se tiene, ha buscado conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Que cuando hubo guerras, porque había guerras, bueno, sigue habiendo guerras, pero cuando ha habido momentos difíciles del mundo, la iglesia está buscando y está buscando la verdad. Hay muchísimas gentes dentro de la iglesia, nuestros obispos, todos nuestros pastores, que ellos todo el tiempo están en oración, todos los días están con sus laudes y con sus vísperas y están en oración y están buscando el camino para poder llevar a Cristo a los demás, para transformar nuestra vida y nuestro mundo. Y hay está dentro de la iglesia, de la organización de la iglesia, está la doctrina de la fe. En la doctrina de la fe, ellos analizan todo lo que va pasando. Entonces, por ejemplo, alguien quiere hacer un cantoral para tener muchas canciones para la misa. Entonces yo hago mi cantoral, lo llevo a la doctrina de la fe, ellos que son especialistas lo analizan para que no vaya a haber un error de fe y luego te lo regresan revisado y en donde te sugieren que pongas las omisiones cometidas. Entonces, les voy ahorita que dije el cantoral, efectivamente nosotros mandamos un cantoral a revisar y había una canción, por ejemplo, que decía que Cristo tenía las manos cerradas y no nos la dejaron poner. Entonces, porque decían es que Cristo no tiene las manos, Cristo tiene sus brazos abiertos a todos. Y eso nos lo dijeron en la doctrina de la fe. Y entonces le fuimos a decir al autor que sí podíamos hacer un cambio en la letra. Y nos dijo que no. Entonces quitamos la canción. Entonces, ay no, ahorita, a ver, quitamos la canción. Entonces, bueno, les quiero enseñar aquí en su cuaderno. Ustedes van a tener, aquí hay una hoja en donde hay dos símbolos. Uno es el Niki Lobstad y otro es el imprimatum. Con eso nosotros podemos tener la certeza de lo que estamos llevando si es de la iglesia. Entonces, bueno, vamos aquí a seguir. Bueno, luego vamos a ver en nuestra reunión en la parroquia cuáles son las diferencias y similitudes entre la nueva catequesis y la anterior. Como decimos, es muy claro, la esencia es la misma, pero tiene que haber muchos cambios. Pero hay que platicarlos, hay que comentar, hay que ver qué posibilidades tenemos de mejorar o de cambiar, qué cosas que hemos visto ya como normales ya no están sirviendo, porque si acaban, o sea, lo que decían, o sea, se ha dicho también en las demás clases, no podemos quedar con la catequesis de la primera comunión. Tenemos que hacer esa fe madura que nos está pidiendo el Papa bueno, nos piden en la nueva evangelización desde el Papa Juan Pablo II, el Papa de Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y luego, esta cuarta pregunta, yo no la contestaría tanto en grupo, a menos que ustedes quieran, eso es cuestión de ustedes, pero yo me la cuestionaría, me la voy a cuestionar y me la cuestiono yo en el silencio. ¿Cuándo no dejo actuar al Espíritu Santo en la catequesis y por qué? Mi recomendación es en el silencio, si pueden ir ante el Santísimo y hacer este cuestionamiento, o después de recibir la Eucaristía, también es muy buen momento. Hay que recordar que la oración no es un monólogo, es un diálogo. Y bueno,
Ahora vamos a dar un pequeño repaso de todo lo que hemos visto el día de hoy. Y el número 1 es el conocimiento amoroso de Cristo es el que nos va a llevar al deseo de anunciarlo. La nueva evangelización nos llama a formar hombres y comunidades maduros en la fe y dar respuesta a la nueva situación que vivimos. 3. La nueva evangelización es nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. 4. La nueva evangelización logra entablar relación con el hombre moderno, llevándolo a la conversión. 5. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Y 6. Algunas cualidades que debe tener el catequista, que si me permiten tantitito, se las voy a leer, aunque ya las vimos una por una. El catequista es luchador. El catequista está llamado a hacer cosas grandes. El catequista es tenaz, fuerte y perseverante. El catequista es realista. El catequista es eficaz en su labor. El catequista es organizado. El catequista está atento a las oportunidades. El catequista es sobrenatural en sus aspiraciones. El catequista es hombre de oración y de acción. La misión evangelizadora no puede detenerse mientras haya un hombre que desconozca a Cristo o que no lo acepte en su corazón. Pues esta oración la vamos a seguir viendo, leyendo y haciéndola nuestra. Luego, ponle sabor a tu vida. Comprométete a dar a tu catequesis un nuevo rostro para que respondas al llamado de la nueva evangelización, dando así los frutos que la Iglesia necesita para enfrentar los retos actuales. Antes de preparar tus temas, establece tus objetivos de cada clase, que eso ya lo hemos estado viendo. Yo espero que mis objetivos de esta clase se hayan logrado. Y bueno, lo principal es que sepan cuál es la nueva evangelización y a la que estoy llamado y podamos dar la respuesta con todos los puntos que vimos. Les agradezco y vamos a hacer una pequeña oración, aunque luego en persona lo volvamos a hacer, pero no quiero acabar este video sin darle gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por este rato que nos has dado para estar contigo. Te agradezco todas estas cosas que me fuiste llamando mientras que estaba yo hablando, porque yo sé que de las palabras que digo, muchas no las había pensado. Estas palabras, yo sé que por tu cariño, por tu amor y por tu presencia en mi corazón, has podido hacer algo que yo no hubiera podido hacer. Te doy gracias por haber estado con tanta gente maravillosa y te pedimos que de esta gente maravillosa cada vez se multiplique, que hagamos de nuestras parroquias, de nuestras iglesias, nuestras capillas, el mejor lugar de nuestra colonia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.